La tragedia de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura de Franco se ha convertido en las últimas semanas en el eje de un debate social, político y judicial. Con ese recuerdo ha revivido de nuevo ante nosotros el pasado más oculto y reprimido. Algunos se enteran ahora con estupor de acontecimientos que los historiadores ya habían documentado. Otros, casi siempre, los que menos saben o a los que más incomodidad les produce esos relatos, dicen estar cansados de tanta historia y memoria de guerra y dictadura. Es un pasado que vuelve con diferentes significados, lo actualizan los herederos de las víctimas y de sus verdugos. Y como opinar es libre y la ignorancia no ocupa lugar, muchos han acudido a las deformaciones para hacer frente a la barbarie que se despliega ante sus ojos. Se conoce como la Guerra Civil Española a un conflicto bélico que tuvo lugar en dicho país entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. Enfrentó al gobierno legítimamente constituido de la Segunda República Española contra diversas facciones del ejército español insurrecto. Fue un episodio complejo en la historia, en el que se opusieron modelos muy distintos de país, de gobierno y de cultura nacional. Entraron en conflicto conservadores versus liberales, dictadura militar versus democracia, fascismo versus comunismo y anarquismo, cultura católica versus ateísmo, y se presentó una intensa lucha entre las clases sociales. Con el fin de la guerra civil surge un nuevo régimen semifascista denominado franquismo. El franquismo fue un movimiento histórico de carácter autoritario dirigido por el coronel Francisco Franco, que tuvo lugar en España desde 1939, luego de la Guerra Civil Española, hasta 1975 con la muerte de Franco. Se caracterizó por ser un movimiento ultranacionalista, católico y militarista que llevó adelante medidas como la censura de los medios de comunicación, la eliminación de los partidos opositores y la creación de un partido único, el Movimiento Nacional. También prohibió los sindicatos laborales y a los idiomas cooficiales como el catalán y el euskera. Es así que las principales características del franquismo fueron el autoritarismo, el anticomunismo, el unipartidismo, el militarismo, la represión, el ultracatolicismo, el ultranacionalismo, el corporativismo, la censura y los eslogans o las propagandas. En la década de 1940, la dictadura militar se afianzó mediante la represión política y económica de los opositores. Unas 485.000 personas habían huido al exilio. Algunos autores afirman que entre 9.000 y 15.000 fueron los exiliados españoles que terminaron en campos de concentración nazis, de los que sobrevivieron la mitad. Otros acabaron en los campos de concentración franquistas. Estudios informan de al menos 367.000 prisioneros y entre 150 y 188 campos. Hacia noviembre de 1940 había 280.000 hombres y mujeres detenidos en las prisiones del Estado. Parte de la historiografía estima que entre 23.000 y 46.000 personas fueron ejecutadas en la posguerra. Durante los primeros años del franquismo perduró una política de restricción a la emigración. La visión durante esta época fue que el fomento a la migración traía pérdidas económicas para el régimen, a causa de la huida de divisas que generaba un perjuicio a la debilitada balanza comercial española. Además, existía una intención de incrementar la población del país y por consiguiente la emigración no contribuía a ello. A partir de 1946, una nueva concepción del gobierno franquista modificó radicalmente la política migratoria. Franco comprende que la emigración puede ser útil a los fines de la dictadura, funcionando como una válvula de escape a las presiones políticas de los cuadros opuestos al régimen. Además, se produce un cambio en la visión de la política poblacional, comprendiendo que existía una presión demográfica que no podía ser procesada por la débil economía española de posguerra. Un reflejo de ello fue que la mitad de la población del país continuaba ligada al sector agrario, y el débil sector urbano-industrial no permitía absorber la mano de obra excedente. Como resultado, la economía no lograba alcanzar el pleno empleo, lo cual ponía en riesgo las bases del régimen. A su vez, la alta persistencia de una mayor selectividad en las políticas migratorias de los países de origen impactó a las corrientes migratorias, particularmente los países de América Latina, como Argentina durante el gobierno de Perón. Estaban embarcados en el desarrollo de un proceso de industrialización liviana que requería de mano de obra cualificada. Incluso en la definición del primer plan quinquenal peronista se puso de manifiesto la necesidad de limitar las entradas a 50.000 por año y condicionar el perfil del migrante como obreros industriales y técnicos especializados.
Por otro lado, tenemos a Venezuela, que si bien en el periodo previo a 1930 no había sido destino importante para la emigración española, durante la etapa de posguerra ocupó el segundo lugar como país de destino. El mayor arribo de emigrantes españoles se explicó debido al éxito de la industria petrolera, que determinó el desarrollo de nuevas inversiones, construcción de refinerías y mayores recursos fiscales para la obra pública. Por esta razón, el gobierno auspició el ingreso de inmigrantes, brindando preferencia a españoles gracias a su mejor asimilación cultural e idiomática. El franquismo en general se basaba en 5 sencillas y genéricas ideas motrices que juntaban lo doctrinal compartido por instituciones y familias de la derecha española y sin conflicto. Los ideales anteriormente nombrados son: el antiliberalismo, que se reflejaba en su rechazo a todos los principios e ideas propias de los regímenes liberales y democráticos, identificados con la masonería. Al principio, este antiliberalismo fue acompañado del anticapitalismo propio de la retórica fascista. El anticomunismo, en el que el franquismo incluía no solo el comunismo propiamente dicho, sino a todas las ideas y organizaciones obreristas, incluidas las socialistas y anarquistas. Además, el franquismo, al igual que los fascismos, identificaba al comunismo o bolchevismo con el judaísmo. El radical nacionalismo españolista, uniformista y centralista, que tachaba de separatista cualquier idea o proyecto diferente por moderado que fuera. El catolicismo integrista, que dará nacimiento al nacionalcatolicismo, y el conservadurismo social tradicional y reaccionario, que puso fin a las medidas secularizadoras y modernizadoras republicanas, como la ley de divorcio, los cementerios civiles, la coeducación, la educación laica, etc., al entregar de nuevo al clero católico el control de las costumbres civiles y de la vida intelectual del país. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir: te quiero, te adoro, mi vida. Durante el periodo comprendido entre 1929 y 1949, predominaron en la música los géneros como la copla y el pasodoble, además de escucharse con frecuencia el flamenco, las rancheras y algunos boleros. Se escuchaban en su mayoría artistas nacionales y se dio a conocer el denominado pop español. Entre las canciones más escuchadas de este género estaban Madrecita, Luna Lunera, Soy tu canción, Cocidito madrileño, Dos gardenias, Una mirada y unas palabras, Coplilla de la fea y Mirando al mar, entre otras. Además de la música, en esta época influyeron desde el ámbito audiovisual las novelas y las películas, en especial géneros como el romance, la comedia, el género bélico e histórico. Adelante mi amor, de Mitchell Leisen, o Sin novedad en el Alcázar, de Augusto Genina, fueron algunas de las películas con más repercusión en la década de los 40. El gran impacto del medio cinematográfico, su capacidad para disfrazar lo irreal de veracidad o su potencia visual no fue desaprovechado por el poder. Desde 1939 hasta 1975, en especial hasta 1963, el cine ostentó un papel primordial para configurar y contribuir a la propagación y exaltación de la identidad nacional española. La filmografía producida durante el franquismo fue controlada desde el poder mediante la censura, los permisos de rodaje, las subvenciones y la represión. Lógicamente, el panorama fue resultando menos tenebroso conforme se avanzaba en el siglo, con la búsqueda de resultados más comerciales o la aparición de autores que intentaban crear obras influenciadas por vanguardias europeas. Sin novedad en el Alcázar es un filme del italiano Augusto Genina, realizado en 1940 y coproducido entre Italia y España. En la obra, tras el golpe del Estado de Franco, unos militares, al cargo del general Moscardó, deciden resistir en Toledo el asedio de la República y no entregar las armas. A partir de la década de los 50, se comenzaron a abandonar estos homenajes a los héroes del bando nacional durante la guerra, y se tomó como protagonista a la religión predominante, en este caso el catolicismo.
En conclusión, el franquismo fue un régimen autoritario que dejó marcas en la historia de España, no solo de forma directa a través de sus principales objetivos, como lo fueron el nacionalismo, el fomento del catolicismo o la represión o la censura, sino también influyendo en ámbitos artísticos, cinematográficos, literarios y en su totalidad culturales. Con el fin del régimen dictatorial de Francisco Franco, se dio lugar a la transición española en la que el país pasó a regirse por una constitución que restauraba la democracia.